Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta primera clase de la asignatura Fundamentos de Marketing. Es un gusto poder acompañarlos en este recorrido que marcará las bases para su formación como futuros profesionales en el área de marketing. En esta unidad 1 abordaremos tres ejes fundamentales que serán la base de todo lo que aprenderemos más adelante. Abordaremos los conceptos esenciales de marketing, como entender qué es un deseo, una necesidad. Abordaremos sobre la satisfacción de los clientes y haremos una revisión de la evolución histórica del marketing. Asimismo, abordaremos acerca del análisis del entorno del marketing, en donde conoceremos acerca del microentorno que está compuesto por proveedores, intermediarios y competidores, y el macroentorno, el cual analizaremos a través del modelo PESTEL. Finalmente, también hablaremos acerca de la ética y responsabilidad social en marketing, en donde reflexionaremos cómo las prácticas responsables y sostenibles son cada vez más necesarias en un mercado global. Prepárense para explorar no solo conceptos, sino también una aplicación práctica y su relevancia en el contexto actual. Comencemos por el núcleo del marketing: las necesidades. Las necesidades son carencias básicas que el ser humano debe satisfacer para sobrevivir y vivir de forma plena. Hablamos de la alimentación, la seguridad, el afecto, el reconocimiento, entre otras. Estas necesidades son universales y no dependen de la cultura o del momento histórico. Cuando una necesidad se canaliza a través de la cultura, la personalidad y las experiencias individuales se convierten en un deseo. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de alimentarnos, pero el deseo puede ser comer pizza, comer sushi o tal vez comida típica local. Aquí ya entra el contexto social y cultural en juego. La demanda surge cuando el deseo se respalda por la capacidad y la disponibilidad de compra. Esto es algo fundamental para el marketing, porque una persona puede desear un producto, pero si no tiene el poder adquisitivo o no está dispuesto a pagar por él, no se convierte en una demanda real. Mientras tanto, el valor es la percepción que el cliente tiene sobre el beneficio que recibe en comparación con el costo que paga. No se trata únicamente del precio, sino de todo lo que la persona siente que gana. Estamos hablando de calidad, de confianza, de estatus, de funcionalidad. Cuando hablamos también de la satisfacción del cliente, esto ocurre cuando la experiencia que vive cumple o supera sus expectativas. Si un producto o servicio ofrece menos de lo que se espera, el cliente queda insatisfecho. En cambio, si supera sus expectativas, es más probable que se fidelice y recomiende la marca. Como vemos, los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas y están generalmente moldeados por una cultura, y aborda también aquí lo que es la personalidad individual. Generalmente estos deseos siempre van acompañados por la necesidad de compra, pero esto también tiene que ir respaldado por el poder adquisitivo que tiene una persona. A partir de esta información, justamente es importante aterrizar en qué es el marketing. ¿Qué satisface el marketing? ¿Una necesidad o un deseo? A lo largo de los años se han generado un sinnúmero de definiciones en torno al marketing. Muchas se enfocan únicamente en el intercambio de bienes y servicios, pero es importante comprender que no conlleva solo el intercambio de servicios, sino más bien aborda diferentes aspectos como es el producto, el precio, la plaza y la promoción, como veremos más adelante. Kotler y Armstrong son considerados los padres de la mercadotecnia y lo definen como ese proceso mediante el cual cada compañía, cada organización crea valor para sus clientes. Es decir, previo a un estudio de mercado, se identifican
cuáles son las necesidades, requerimientos no satisfechos por parte de un grupo de consumidores. De esta manera, al identificar esa necesidad, esa carencia que pueden tener estas personas, se crea un producto y lo que se busca es obtener un cambio, un valor monetario a través de ellos, ¿no? Fisher y Espejo también señalan que el marketing es esa actividad humana en donde se utilizan o se emplean técnicas de promoción, distribución y precio para satisfacer las necesidades, deseos, expectativas que tienen los consumidores a través del intercambio de bienes, servicios e ideas. ¿Sí? Entonces, vemos que la mercadotecnia tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es fidelizar clientes y tal vez es uno de los aspectos que se generan o que son más desafiantes en el ambiente del marketing, sobre todo porque actualmente hablamos de clientes que usualmente no son tan fieles a una marca. Vivimos en un entorno altamente competitivo, en donde encontramos un sinnúmero de productos, de servicios y que están al alcance de nuestra mano. A veces la diferenciación, ya sea entre una etiqueta, la presentación de un producto, el precio, pues conlleva un valor significativo para cada cliente, lo que se hace que se decida para adquirir ese producto o servicio. Y ese precisamente es uno de los aspectos más desafiantes del marketing. ¿Cómo lograr la fidelización de los clientes? Y la respuesta la podemos dar en varios ámbitos. Uno de ellos es en la atención que reciben esos clientes al momento de recibir información en torno a un producto o servicio, la experiencia que tenga en el consumo de ese producto o servicio, las recomendaciones por parte de las demás personas juegan un rol fundamental en la fidelización. Otro de los objetivos de la mercadotecnia también se enfoca en la venta. Sí, pero hoy por hoy las personas no quieren escuchar a empresas, a marcas, que lo único que se enfoquen es en vender más, sino lo que se busca actualmente es crear relaciones sólidas y duraderas entre las marcas y las personas. Por eso muchas marcas están dando grandes esfuerzos en lo que es el branding. Sí, en donde se conecte emocionalmente con esos clientes y que ellos no sientan únicamente que se les quiera vender, sino que se les va a satisfacer una necesidad. Sí, otro punto fundamental son los objetivos de la mercadotecnia, ¿no? Que se enfocan en aumentar la visibilidad de las marcas, que éstas sean reconocidas, recordadas, que permanezcan en la mente de los consumidores, para que de esta forma sean la primera opción al momento en que se va a adquirir un producto o servicio. ¿Esto cómo se logra? A través de la construcción de relaciones con los consumidores y con los asociados. Estas relaciones se deben mantener o establecer en el tiempo, ¿sí? Otro punto fundamental es educar al mercado, ¿sí? Sobre todo cuando se saca productos nuevos, de los cuales muchas veces los consumidores no son conscientes de sus beneficios o las potencialidades que pueden tener estos. De esa manera es necesario iniciar con una campaña en donde se dé a conocer poco a poco de los beneficios de ese producto o servicio. De esa manera se está educando al mercado. Otro punto fundamental y que no se puede dejar de lado es que a través del marketing también se busca alinear a los colaboradores. Esto quiere decir que para lograr salir al mercado con un producto o servicio, no se lo haría si no fuera gracias a la colaboración de mi público interno, de los trabajadores, sí, de quienes día a día se esfuerzan por mantener, por sacar adelante la imagen y la reputación de la marca. Por eso es importante trabajar en el sentido de pertenencia, en crear una cultura organizacional sólida en donde tengamos trabajadores que se sientan motivados y por ende que sean mucho más productivos. El marketing tiene varias funciones. Entre ellas tenemos a la investigación de mercados. Esto justamente
Implica realizar estudios que permitirán obtener información que sea relevante para las organizaciones. Como primer punto, aquí vamos a ver quiénes son mis consumidores, en dónde viven, qué edad tienen, a qué se dedican, si estamos hablando de lo que es segmentación de mercados. Todo esto, todos estos datos, toda esta información resulta relevante porque de este modo yo podré saber de una manera más específica y detallada qué es lo que ellos están requiriendo. ¿Por qué es necesario la investigación de mercados? Porque primero que nada nos permite conocer al consumidor. Sí, uno de los principales objetivos de la mercadotecnia justamente se centra en el consumidor y el fin de esta actividad, de esta investigación de mercado, es conocer cuáles son sus necesidades no satisfechas, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus frustraciones. De esta manera se podrá crear un producto ideal para este tipo de clientes, pero para conocerlos se necesita un buen estudio de mercado. ¿Cómo se lo logra? A través de encuestas, a través de entrevistas, a través de focus group. Depende de qué es lo que quiere lograr la organización, porque debe tener un propósito. Tal vez una marca lo que busca es cambiar la presentación de sus productos. O tal vez lo que requiere es salir con un nuevo producto o servicio al mercado. Para ello yo necesito hacer un estudio, una investigación, para ver si es que realmente lo que se está ofertando va a generar o tener un impacto en los consumidores. De esa manera se están disminuyendo los riesgos, ¿sí? Porque justamente a través de una buena investigación, lo que se busca es identificar si es que realmente ese producto o servicio va a tener éxito en el mercado, o tal vez todo lo contrario, se están destinando recursos, tiempos que a la larga no van a surtir ningún efecto. Entonces, de esa manera disminuimos riesgos y también se informa y se analiza la información. Es decir, se recogen todos aquellos hechos para poder valorar las ventajas o desventajas que tiene el sacar un nuevo producto o servicio al mercado. El marketing ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas. Este cambio no solo se debe al avance tecnológico, sino también a la evolución de la sociedad, a la globalización, las nuevas dinámicas culturales y las crecientes expectativas por parte de los consumidores. Para comprender este desarrollo, es necesario explicar esta evolución en 5 grandes etapas. A continuación, veremos las versiones conceptuales del marketing desde el 1.0 hasta el 5.0. El marketing 1.0 estuvo orientado hacia el producto. Estamos hablando de un periodo aproximado de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Es importante aquí entrar en contexto de la revolución industrial, en donde se dio un auge de la producción en masa. Hablamos de economías en escala y de mercados poco saturados. En esta etapa, el enfoque de marketing estaba centrado en el producto. Su objetivo principal era producir en grandes cantidades y venderlo fabricado. La prioridad de las organizaciones era mejorar la eficiencia productiva y reducir costos, bajo la premisa de que un buen producto se venderá solo. Entre las características claves que tenemos del marketing 1.0 es que tenía un enfoque unidireccional, es decir, la comunicación iba de la empresa hacia el consumidor sin obtener una retroalimentación significativa. Además, la oferta era limitada, ya que el mercado tenía pocas opciones, por lo que la demanda superaba la oferta. Asimismo, las estrategias estaban centradas en el precio y la disponibilidad, y aquí veíamos un consumidor pasivo, cuya voz apenas era escuchada. ¿Sí? Un ejemplo que podemos abordar de este marketing 1.0 es a Henry Ford y el modelo T. Sí, es decir, que cualquier color, siempre que sea negro,
sintetiza una lógica en el marketing. Es decir, los consumidores no tenían la opción de elegir más colores. Pasemos al marketing 2.0, que este ya no esté enfocado en el producto, sino que esté enfocado en el consumidor. Estamos hablando de un periodo aproximado de mediados de los años 50 hasta finales del siglo XX. ¿Sí? Es importante aquí entrar en contexto de la posguerra. También se evidenció una expansión económica y un crecimiento de la clase media y mayor competencia. La saturación de la oferta y el incremento de competidores llevó a que las organizaciones comenzaran a poner al consumidor en el centro de la estrategia. Aquí el marketing se convierte en una herramienta para segmentar el mercado, entender las preferencias y diseñar productos acorde a las necesidades diferentes que tenían los consumidores. Entre las características claves podemos abordar que ya se empieza a generar una segmentación por parte del mercado. Es decir, las empresas comenzaron a diferenciar sus productos para públicos específicos. Asimismo, se empieza a llevar a cabo una investigación del mercado como base para la toma de decisiones, lo cual hizo énfasis en la satisfacción del cliente y lo que se buscaba era generar lealtad en ellos. ¿Sí? Aquí tenemos como ejemplo aquellas marcas de consumo masivo que empezaron a lanzar líneas específicas para diferentes perfiles, como detergentes especializados o autos incluso en distintas gamas. Avanzamos hacia el marketing 3.0 que estaba orientado hacia los valores. Estamos hablando de un periodo aproximado de inicio del siglo XXI hasta el año 2010. El contexto en el cual se generó este marketing estamos hablando de la globalización, el auge del Internet, las crisis ambientales y sociales. Aquí también tenemos ya más consumidores que son exigentes por el hecho de que están más informados. En esta fase, las marcas reconocen que los consumidores ya no buscan solo calidad o buen precio, sino también valores y propósitos. El marketing aquí ya se centra o se enfoca en el ser humano de una forma integral, es decir, le pone especial énfasis en sus emociones, en sus aspiraciones y preocupaciones por el mundo. Entre las características claves podemos abordar que tenemos un consumidor que es un ser más emocional o espiritual, no solo racional. Sí, aquí también la comunicación ya no es unidireccional, sino es bidireccional gracias a Internet y al auge de las redes sociales, por lo cual también ya se integran aspectos como la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad en la estrategia. Es decir, aquí ya tenemos marcas que buscan construir relaciones basadas en confianza y autenticidad. Avanzamos hacia el marketing 4.0, donde estamos hablando ya de la era online. El periodo que abarca es aproximadamente desde el año 2010 al año 2020. Aquí tenemos como contexto la expansión de smartphones y redes sociales, la Big Data, la economía colaborativa y la cultura de la inmediatez. El marketing 4.0 responde a la era digital, donde la experiencia del consumidor son ya multicanal, debido a la hiperconexión. El consumidor es ahora un prosumidor, es decir, que no solo consume, sino también que crea y comparte contenido. Las características claves se enfocan en la integración de canales online y offline, es decir, aquí hablamos de estrategias de omnicanalidad. ¿Debido a qué? Debido al uso intensivo de Big Data y analítica predictiva, que permite conocer de una forma más detallada cuáles son los deseos, necesidades, requerimientos que tienen los consumidores. Aquí ya vemos también una influencia del marketing de contenidos. Aparecen los influencers, las comunidades virtuales y se genera una mayor personalización de los requerimientos de los consumidores que se dan en tiempo real.
Un gran ejemplo que podemos abordar aquí es Netflix, que combina algoritmos de recomendación con producción de contenido que es original y está adaptado a audiencias específicas. Y hoy por hoy vamos a hablar del marketing 5.0. Estamos hablando de la tecnología para el bienestar del ser humano. Esta abarca un periodo aproximado desde el año 2020 hasta la actualidad. ¿En qué contexto se ha desarrollado esto? Justamente en el auge de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el Internet de las cosas y obviamente la pandemia por el COVID-19. Aquí también otro punto fundamental es la crisis climática y las demandas éticas más fuertes por parte de los consumidores. El marketing 5.0 utiliza tecnologías avanzadas para crear experiencias profundamente personalizadas y significativas. Esto se hace con el propósito de resolver problemas reales de la sociedad. Lo que se busca aquí es unir lo mejor de la capacidad tecnológica con la empatía humana. Y entre las características claves podemos hablar el uso de la inteligencia artificial, el machine learning, la automatización para anticipar necesidades por parte de los consumidores. Estamos hablando aquí también de experiencias inmersivas con realidad virtual y con realidades aumentadas. Sí, el marketing aquí ya es más inclusivo y está enfocado en la biodiversidad y en la diversidad también. Estamos hablando que tiene énfasis en la sostenibilidad, en la salud y en el bienestar global. Sí, aquí también ya se integran datos y también se aborda algo fundamental como es la ética digital para respetar la privacidad de los consumidores. Por ejemplo, hoy por hoy se llevan a cabo campañas que combinan inteligencia artificial con análisis emocional para adaptar el mensaje a cada persona, o marcas que diseñan productos a medida o en tiempo real con impresiones en 3D. Como hemos podido analizar la transición del marketing desde el 1.0 hasta el 5.0, muestra un movimiento claro. Vamos o fuimos desde la atención primaria al producto hacia la persona y de la persona a la humanidad con la tecnología como puente. Lo que empezó como un proceso centrado en la producción y la eficiencia se ha transformado en un ecosistema de experiencias donde la conexión emocional, la responsabilidad social y la innovación tecnológica coexisten unas con otras. El reto actual no es solo vender, sino generar valor real y sostenible en un mundo que está cambiando vertiginosamente. Vamos a continuar con el análisis del entorno. Para comprender cómo se toman decisiones en marketing, es indispensable leer el contexto en dos niveles complementarios. Estamos hablando del microentorno que reúne actores cercanos que condicionan, podemos decir también que facilitan o limitan la gestión diaria. En tanto, el macroentorno describe fuerzas amplias que moldean el comportamiento de los mercados a mediano y largo plazo. El análisis no es un ejercicio aislado, es continuo, es comparativo y está orientado a transformar información en criterios para decidir. Nos vamos a enfocar en el microentorno. Aquí los proveedores son críticos porque determinan disponibilidad, calidad y costos de insumo. Teóricamente se evalúa su poder de negociación, la dependencia, es decir, cuántas alternativas reales existen. Abordamos también los costos de sustitución, la estabilidad de tiempos de entrega y los acuerdos de servicio. También aquí se consideran políticas de calidad, certificaciones y capacidad de respuesta ante picos de demanda. Aquí los intermediarios, estamos hablando de los distribuidores, de los mayoristas, de los minoristas y plataformas. Ellos consideran políticas de calidad, certificaciones. Ellos influyen mucho en lo que es el alcance y la experiencia del cliente.
Asimismo, se analiza cobertura geográfica, exclusividades, condiciones comerciales, visibilidad en el punto de contacto, los tiempos de reposición y métricas de desempeño. Sí, entonces, como podemos ver, los competidores definen la presión competitiva. El estudio teórico del microentorno incluye la estructura del mercado, la intensidad de rivalidad y diferenciación ofrecida, barreras de entrada y barreras también de salida, ¿no? Posibles sustitutos de precios, señales de cambio estratégico. Entonces, con estas tres fuerzas se construye una imagen clara de restricciones y palancas inmediatas para la mezcla del marketing. Cuando hablamos del macroentorno, este se analiza a través del modelo Pestel para ordenar la observación y evitar sesgos. En el componente político se revisan lo que es la estabilidad institucional, políticas públicas, prioridades gubernamentales, compras públicas, acuerdos internacionales y aranceles, así como también se analiza la previsibilidad de cambios regulatorios que pueden alterar costos o accesos a mercados. En el eje económico interesan lo que es el ciclo económico. Aquí hablamos también de aspectos como la inflación, el tipo de cambio, tasas de interés, el ingreso disponible o incluso el desempleo, que pueden alterar costos o accesos a mercados. En el eje económico también se abordan lo que es la condicionalidad de la sensibilidad al precio y el volumen potencial. La dimensión sociocultural aborda aspectos como la demografía, es decir, edad, migración, urbanización, estilos de vida, valores y actitudes sociales, el nivel educativo, la composición de los hogares, los hábitos de consumo, la alfabetización digital y cambios en en salud y bienestar, ¿no? Ya que éstas se orientan en preferencias y expectativas. En tanto, el componente tecnológico examina la velocidad de innovación, adopción de tecnologías habilitadoras, ecosistemas digitales, factores que reconfiguran canales, tiempos y costos. En el ámbito ecológico se consideran normativas ambientales, disponibilidad de recursos, gestión, hablamos de gestión de recursos, de residuos, eficiencia energética, riesgos climáticos. Hoy por hoy se escucha mucho también acerca de la economía circular y presiones de sostenibilidad. Estos elementos inciden en el diseño del producto, en los empaques y cadenas de suministro. En tanto, la dimensión legal integra marcos de protección al consumidor, publicidad y comunicaciones comerciales, privacidad y datos, competencia, propiedad intelectual, el comercio electrónico. Todo esto asegura que las estrategias sean viables y cumplan con estándares vigentes. Ahora, ¿cómo se debe realizar o cómo se puede realizar un PESTEL desde la teoría? Primero, lo que se debe hacer es definir el alcance del análisis. Estamos hablando del territorio, la industria de referencia, el horizonte temporal. Esto con la finalidad de mantener consistencia en la información. Luego es importante formular preguntas guías por dimensión. Por ejemplo, ¿qué decisiones públicas podrían alterar la operación en una organización? ¿Qué señales macroeconómicas afectarían el poder de compra? Tal vez aquí abordar qué cambios sociales también modificarían hábitos de consumo. ¿Sí? ¿Qué exigencias ambientales también podrían o impondrían ajustes que de alguna manera limitaría la operatividad de las organizaciones? Sí, entonces, a partir de ahí se identifica una lista de factores críticos por cada una de estas dimensiones y se tiene que ir priorizando según dos criterios. Primero, el impacto potencial en la estrategia de marketing y la probabilidad de ocurrencia en el periodo analizado. Este ordenamiento permite distinguir lo estructural de lo coyuntural y enfocar recursos analíticos donde más aporte. El ejercicio concluye con la formulación de implicaciones por cada uno de estos factores, priorizando
aquellos en donde se puede explicar cómo podría convertirse en una oportunidad o en amenaza y qué supuestos deben vigilarse en el tiempo. Aquí no se trata únicamente de predecir, sino de construir escenarios que sean plausibles y que se orienten a decisiones sobre la propuesta de valor, sobre los precios, sobre los canales de comunicación. La lectura del microentorno se enriquece con el análisis PESTEL cuando se conectan las piezas. Por ejemplo, políticas públicas pueden cambiar condiciones con los proveedores, en este caso, ¿no? Se pueden generar variaciones económicas que alteran el poder de negociación de intermediarios o se pueden generar transformaciones tecnológicas que elevan la intensidad competitiva. Estas exigencias justamente rediseñan portafolios que alteran el poder de negociación de intermediarios, que también, de alguna manera, se enfocan en actualizaciones legales que redefinen prácticas promocionales y gestión de datos. El resultado que se busca es un mapa coherente de riesgos y oportunidades que sirva para ajustar tácticas y sostener la estrategia organizacional en el tiempo. Vamos a hablar a continuación de la ética y responsabilidad social en el marketing. Y esto no es solo un adorno, es el marco que orienta cada decisión que afecta a las personas y al entorno. Cuando una organización define qué promete, cómo lo comunica, a quién se dirige y con qué medios lo hace, está tomando decisiones muy importantes. La responsabilidad social es ese compromiso para generar un valor que tenga beneficios sociales, ambientales y que minimice impactos negativos a lo largo de toda la cadena de actividades empresariales. Entender ambos enfoques permite construir propuestas sostenibles y cultivar confianza, evitando riesgos legales y daño social. Hay cuatro pilares que sirven como brújula en la ética y responsabilidad del marketing. Estamos hablando de la veracidad, de la transparencia, de la justicia y no maleficencia. Cuando hablamos de veracidad, esta implica que las afirmaciones sobre beneficios, características o resultados sean comprobables. No basta con mensajes sugestivos si no pueden sustentarse. En tanto, la transparencia exige revelar condiciones. Hablamos también de restricciones, costos totales, riesgos. Abordamos aquí posibles efectos secundarios de uso o consumo. Mientras que la justicia se refiere a evitar prácticas que exploten asimetrías de información o incluso se habla de conductas riesgosas, no inducir al sobreconsumo, no incentivar usos que comprometan la seguridad física o emocional. Sí, en una comunidad comercial, la frontera entre persuasión legítima y manipulación se define por la autonomía del público. Informar de manera suficiente, clara, oportuna, para que las personas puedan decidir libremente. Eso incluye mensajes publicitarios, reseñas, contenidos patrocinados, colaboraciones con creadores digitales, ¿no? Cuando hay un intercambio de valor, este debe identificarse como tal. Sí, en el diseño del producto, en el empaque, la ética se expresa en seguridad, en información clara, en un etiquetado comprensible, en donde se pueda obtener accesibilidad y reducción de impactos ambientales. En políticas de precio, por ejemplo, se consideran la claridad de las tarifas. Hablamos también aquí de ausencias de cargos ocultos, la justificación de variaciones dinámicas. Sí, la responsabilidad social y empresarial en el marketing contemporáneo es fundamental. Aquí el principio rector es el consentimiento informado. Es decir, estamos hablando de la ética en entornos digitales y de datos. Lo que se busca es que se explique qué datos se recaban, con qué objetivo, por cuánto tiempo y con qué medidas de protección. Esto generalmente da seguridad a los consumidores. Sí, el marketing ahora está enfocado en causas sociales. Es decir, lo que se busca es que se tengan iniciativas específicas. El marketing social se usa para los diferentes públicos y se centra en que se debe evitar explotación de imágenes,
de dolor o sufrimiento con fines persuasivos. Como hemos podido analizar, cuando hablamos de marketing, de ética digital, de ética del marketing, pues es importante analizar que aquí se debe integrar lo que es la responsabilidad, que el marketing cumpla su función más valiosa, la de conectar propuestas con necesidades reales de una manera útil, de una manera honesta, si queremos decir, de una manera sostenible, fortaleciendo relaciones a largo plazo y contribuyendo de forma tangible al bienestar colectivo y al cuidado del medio ambiente. En esta primera unidad hemos sentado las bases para entender el marketing como una disciplina que combina el análisis de necesidades humanas, la creación de valor y la gestión de relaciones en un contexto dinámico. Vimos como conceptos las necesidades, los deseos, las demandas, el valor, la satisfacción, que son la base de toda estrategia de marketing. También abordamos cómo ha evolucionado el marketing a lo largo del tiempo y por qué hoy en día el cliente es el centro de las decisiones por parte de las organizaciones. Agradezco la atención en esta primera clase. Los invito a seguir explorando, cuestionando, conectando la teoría con la realidad. Nos vemos en la unidad número 2.